Ese objeto estaba maldito y nadie me creyó. Si te atraen las historias de terror que se sienten reales, debes saber algo antes de continuar. Estos no son simples relatos, son casos documentados, y para entender su verdadera maldición, necesitas escucharlos hasta el final. Ese mono no estaba roto, solo estaba esperando. Si alguna vez has tenido un juguete que te daba miedo sin saber por qué, dímelo en comentarios. No por curiosidad, porque este tipo de cosas nunca empiezan solas. Y dime desde dónde me escuchas, porque esta historia empezó con un juguete viejo y terminó con algo marcando el ritmo de mi casa. El mono apareció en una caja que no debía abrir. Era una caja olvidada en el altillo del edificio. Nadie sabía de quién era. Nadie la reclamó cuando el administrador avisó de que iban a vaciar el trastero común. Así que, como siempre pasa, alguien dijo: si no es de nadie, se tira. Yo la abrí antes. Dentro había libros viejos, una manta infantil y el mono. Era de esos monos de juguete antiguos, de cuerda, con platillos metálicos en las manos. El pelaje marrón estaba apelmazado, con zonas más oscuras como si hubiera absorbido humedad durante años. Los ojos eran de cristal, demasiado brillantes para algo tan viejo. Y la boca estaba abierta en una sonrisa rígida que no parecía alegre. Le di cuerda por pura inercia. Error. Los platillos chocaron una vez. Clan. Nada más. No siguió. Pensé que estaba estropeado. Lo dejé sobre la mesa del salón y seguí con mi día. Pero desde ese momento, el ambiente cambió. No de golpe. Fue gradual. El silencio empezó a sentirse medido, como si hubiera pausas donde antes no las había. Esa noche, a las 3:11, me despertó el sonido. Clan. Un solo golpe metálico. No repetido. No rítmico. 1. Me incorporé en la cama, con el corazón acelerado. El sonido había venido del salón. Me quedé quieta, escuchando. Nada. Ha sido el vecino, me dije. O una tubería. Me volví a tumbar. Clan. Otra vez. Esta vez más cerca. Sentí el frío recorrerme la espalda. Me levanté despacio y caminé hacia el salón sin encender la luz. La farola de la calle iluminaba lo justo para ver la mesa. El mono estaba allí, sentado, pero sus manos ya no estaban juntas. Los platillos estaban separados, como si alguien los hubiera abierto con cuidado y luego se hubiera detenido. Tragué saliva. No, susurré. Di un paso atrás. Clan. Los platillos se cerraron solos. 1. Nada más. No hubo repetición. No hubo movimiento visible. Solo ese golpe seco, metálico, que resonó demasiado en el salón. Me acerqué con cuidado y miré la cuerda. Estaba completamente recogida. No tenía sentido. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien estaba contando algo. No números. Pausas. Como si alguien estuviera marcando tiempos. Al amanecer, encontré la primera marca. En la mesa, justo delante del mono, había 2 pequeñas hendiduras circulares. No eran golpes. Eran presiones, como si los platillos hubieran sido apoyados ahí con fuerza. 2. No 3. Eso me inquietó más que cualquier otra cosa. Ese día decidí moverlo. Lo llevé al dormitorio y lo metí dentro del armario, en la parte más alta. Cerré la puerta y la aseguré con una caja delante, como si pudiera bloquear algo que ya había aprendido a escuchar. A las 3:11 de la madrugada siguiente, escuché el sonido dentro del dormitorio. Clan. No venía del armario. Venía de mi lado de la cama. Me quedé rígida, con los ojos abiertos en la oscuridad. Clan. Más cerca. Sentí la presión en el pecho. El aire se volvió espeso, como si cada respiración tuviera que pasar por un filtro invisible. Encendí la luz de golpe. El mono estaba sentado en la silla del escritorio, mirándome. Los platillos abiertos, separados, esperando. No había forma de que hubiera salido del armario. No había ruido de puerta.
No había movimiento intermedio. Simplemente, estaba allí. Y entonces entendí la primera regla, sin que nadie me la explicara. El mono no aplaude para hacer ruido. Aplaude para marcar el momento. Di un paso atrás. Clan. 1. Sentí un pinchazo en el antebrazo. Miré. Tenía una marca circular, pequeña, como si algo metálico hubiera presionado mi piel sin llegar a romperla. 1. El mono inclinó la cabeza. Clan. 2. Otra presión. Esta vez en el hombro. 2. No llegué a escuchar el tercero. Porque la luz del dormitorio se apagó sola. Y el sonido pasó de estar delante de mí a estar dentro de la habitación completa. Como si el espacio entero se preparara para el siguiente golpe. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que cuando el mono diera el tercer aplauso, algo iba a terminar. Y no encendí la luz del pasillo. Me quedé de pie en mitad del dormitorio, con la mano todavía en el interruptor, mirando al mono como si fuera a saltar. Los platillos seguían abiertos. Separados. Inmóviles. El silencio era tan tenso que me dolían los oídos. No, dije en voz baja. No otra vez. El mono no se movió. Eso fue lo peor. Porque ya había aprendido que cuando no se movía, estaba contando. Retrocedí hasta sentarme en la cama sin dejar de mirarlo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a marcar el ritmo por él. Sentía las dos marcas arder en la piel, como si algo metálico siguiera apoyado ahí aunque no lo viera. Esperé el tercer aplauso. No llegó. Pasaron minutos. Tal vez más. Perdí la noción del tiempo. El mono seguía en la silla, mirándome con esos ojos de cristal que no reflejaban la luz correctamente. Parecían absorberla. Cuando por fin me atreví a moverme, lo hice muy despacio. Salí del dormitorio sin darle la espalda. Fui al baño, me miré al espejo. Las marcas estaban claras. 2 círculos perfectos, ligeramente hundidos, con un tono violáceo. No eran golpes. No eran moratones normales. Parecían sellos. 2. Volví al dormitorio. El mono seguía allí. Pero algo había cambiado. La cuerda sobresalía un poco más por la espalda. No mucho. Lo justo para que yo la notara. Me senté en el suelo, agotada, apoyando la espalda en la pared. No dormí. No cerré los ojos. Cada vez que parpadeaba sentía que algo se acercaba un poco más al tercer aplauso. A las 7 de la mañana, el mono cayó de la silla. No se desplomó. Se sentó en el suelo. Con cuidado. Como si alguien lo hubiera colocado con ambas manos. Me levanté de golpe y encendí todas las luces del piso. El mono no reaccionó. Los platillos seguían abiertos. La cuerda seguía sobresaliendo. Cogí el móvil y grabé. No sabía para qué. Necesitaba pruebas. Algo que me dijera que no estaba perdiendo la cabeza. Me acerqué lo suficiente para ver los detalles. El pelaje, al trasluz, tenía zonas más oscuras que parecían apelmazadas. Como si hubiera sido tocado demasiadas veces con manos sucias. En el cuello, casi oculto entre el pelo, vi algo que no había visto antes. Un hilo rojo. Atado. Como un marcador. Tragué saliva. Ese día no fui a trabajar. Me quedé en casa observándolo, vigilándolo, como si fuera un animal peligroso. Cada vez que me alejaba, sentía el impulso de volver a mirarlo, como si al perderlo de vista le diera permiso para hacer algo. A media tarde, escuché el sonido otra vez. Clan. 1. No venía del salón. Venía del baño. Corrí y lo encontré sentado en la bañera. No dentro. En el borde. Los platillos abiertos. Mirando hacia el espejo. Sentí un mareo fuerte. No, dije. No aquí. El mono no reaccionó. Clan. 2. El sonido no vino de los platillos. Vino del espejo. Como si algo invisible hubiera golpeado el cristal desde el otro lado. Sentí la presión en la clavícula. Otra marca apareció, ardiendo bajo la piel. 3 marcas. No hubo tercer aplauso.
Eso fue lo que me hizo gritar. Porque entendí la regla completa, por fin. El mono no aplaude 3 veces seguidas. Aplaude hasta que tú completas la cuenta. Yo había sido la tercera. Me alejé tambaleándome y me apoyé en la pared del pasillo. El mono estaba quieto, pero el aire a su alrededor vibraba, como si algo más estuviera allí, esperando el cierre. Esa noche, el sonido se repitió varias veces. Siempre 2. Nunca 3. Cada vez que escuchaba el segundo clang, sentía una nueva presión en la piel. No siempre en el mismo sitio. Hombros, espalda, costillas. Como si algo fuera comprobando dónde podía marcarme sin que yo dejara de moverme. Al amanecer, mi cuerpo estaba lleno de círculos. No podía ocultarlos. Parecían un patrón. Un conteo incompleto. Busqué información desesperadamente. Juguetes antiguos. Monos de platillos. Rituales. Accidentes. Encontré un blog viejo, escrito por alguien que parecía tan desesperado como yo. Una sola frase se repetía en varias entradas. Si llega a 3, ya no se va. Nada más. No había fecha. No había nombre. No había final. Esa noche decidí sacarlo de casa. Lo metí en una bolsa de basura negra, apreté el plástico hasta que el pelaje quedó aplastado y bajé al contenedor. No miré atrás. No escuché aplausos. No sentí presión. Lo tiré. Cerré la tapa. Me quedé de pie un minuto entero, respirando hondo, como si hubiera dejado algo muy pesado allí abajo. Subí. Me duché. Me acosté. A las 3:11, escuché el sonido debajo de la cama. Clan. 1. Clan. 2. El tercer aplauso no llegó. Pero sentí algo mucho peor. Una mano invisible apoyándose en mi espalda, justo donde no tenía marcas todavía. Y una voz, muy cerca del oído, que no usó palabras. Cuenta. Y supe que había cometido otro error. Porque el mono no necesitaba estar entero. Solo necesitaba que yo supiera en qué número iba. Y lo que descubrí al día siguiente sobre el hilo rojo, fue cuando entendí a quién estaba contando realmente. No fui al médico. Eso es lo primero que tienes que entender. No porque no me doliera, sino porque sabía que no iba a servir de nada. ¿Cómo explicas marcas circulares perfectas, alineadas, que aparecen siguiendo un patrón sonoro? ¿Cómo dices que te están contando sin que te miren como a alguien que necesita ayuda urgente? Me quedé en casa. Cerré persianas. Apagué el móvil. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared, mirando el espacio vacío donde debería estar el mono. Porque ya no estaba allí, pero seguía presente. Lo notaba como se nota un zumbido constante. No lo escuchas todo el tiempo, pero cuando paras, vuelve. La tercera marca apareció sola. No hubo aplauso. No hubo sonido metálico. Solo sentí una presión lenta en el costado izquierdo, como si algo invisible me apoyara un objeto frío durante varios segundos. Bajé la camiseta y la vi aparecer delante de mis ojos, como una tinta bajo la piel. 3. Ahí fue cuando comprendí que el conteo no dependía del ruido. Dependía de mí. Busqué el hilo rojo. Volví a abrir la bolsa del contenedor al amanecer, sin pensar en lo ridículo que parecía. Metí la mano entre restos de basura y cartón húmedo hasta que mis dedos tocaron el pelaje apelmazado. El mono estaba allí, tal como lo había tirado. Pero el hilo no estaba atado. Estaba tensado. Como si alguien lo hubiera estirado desde dentro del muñeco o desde fuera. Lo desaté con cuidado. En cuanto el hilo se soltó, escuché el sonido. No de platillos. De respiración. Muy cerca. Retrocedí de golpe y caí sentada contra la pared del contenedor. El mono seguía inmóvil, pero algo había cambiado. El aire alrededor estaba más frío, más denso. Como si hubiera abierto algo sin querer. Me lo llevé de vuelta a casa. No porque quisiera. Porque ya estaba viniendo conmigo. En el salón, con luz natural, vi detalles que antes no había notado. El hilo rojo no era un simple hilo. Era una cuerda fina, encerada, con pequeñas muescas regulares,
como marcas de nudos que habían sido deshechos. Cada muesca estaba separada por la misma distancia. Conté. Había 8. Busqué en internet combinando palabras absurdas, hilo rojo juguete marcas conteó platillos. Horas después, encontré algo enterrado en un foro antiguo, sin imágenes, sin comentarios recientes. Un usuario anónimo escribió: el mono marca ausencias. No cuenta a quién está, cuenta a quién falta. Seguí leyendo con el pulso acelerado. Hablaba de un grupo de juguetes idénticos, fabricados hace décadas para un orfanato que cerró de forma abrupta. No por falta de niños, por falta de registros. Incendios, mudanzas, papeles perdidos. Demasiadas ausencias. Los monos se usaban para mantener el orden. Aplaudían cuando alguien no estaba donde debía. No para avisar a los adultos. Para recordar. 1, 2, nunca 4. Porque cuando llegaban a 3, alguien ya no volvía. Cerré el portátil cuando escuché el sonido. Clan. 1. No venía del mono. Venía de dentro de mi pecho. Sentí la vibración recorrerme las costillas. Me doblé hacia adelante, sin aire. El segundo sonido no fue metálico. Fue un golpe seco en la puerta de entrada. Clan. 2. No abrí. No miré. No conté. Me tapé los oídos y me repetí que no iba a participar. Que no iba a completar nada. Pero entonces vi algo que me hizo llorar. En el espejo del pasillo, mi reflejo tenía una marca más que mi cuerpo real. El espejo iba por delante. Eso significaba que el conteo no lo estaba haciendo yo. Lo estaba haciendo el espacio. El mono volvió a aparecer esa noche, sentado en el centro del salón. No había aplausos. No había movimientos visibles. Solo esa presencia pesada y el hilo rojo colgando, ahora con una muesca más. 9. No, dije. No hay nadie más. El mono inclinó la cabeza. Y por primera vez, habló. No con voz. Con ritmo. 2 silencios. Un golpe. 2 silencios. Un golpe. Un patrón que reconocí con horror. Estaba imitando un latido. El mío. Ahí entendí la verdad completa, la que me hizo sentir más pequeña que nunca. El mono no cuenta personas. Cuenta tiempos. Cuenta hasta que alguien deja de estar. Y si nadie falta, te convierte a ti en la ausencia. La tercera marca apareció en el espejo antes de aparecer en mi piel. Y supe que el tercer aplauso no iba a sonar. Iba a ocurrir. ¿Y lo que pasó cuando intenté romper el hilo rojo? Fue cuando el mono dejó de necesitar platillos. No corté el hilo rojo de inmediato. Lo sostuve entre los dedos durante varios segundos, temblando, como si fuera una vena expuesta. Estaba tibio. No caliente, no frío. Tibio, como algo que todavía circula. Sentí un impulso absurdo de volver a atarlo, de dejarlo como estaba, de no alterar nada más. Ese impulso fue la prueba definitiva de que ya no pensaba sola. No, dije en voz alta, rompiendo el silencio. No me cuentas. Tiré. El hilo se partió sin resistencia, como si llevara esperando ese gesto. En el mismo instante en que se rompió, el aire del salón cambió. No fue un golpe. Fue una retirada. Como cuando alguien deja de presionar una herida y el dolor tarda en llegar. No hubo clan. Eso fue lo peor. El mono no se movió. No levantó los platillos. No inclinó la cabeza. No hizo nada que pudiera señalar un antes o un después. Simplemente, dejó de estar exactamente donde estaba. Parpadeé. El mono estaba ahora un poco más cerca de mí. No había oído pasos. No había visto movimiento. Solo había avanzado la distancia justa para que mi cuerpo lo notara antes que mi cabeza. Di un paso atrás y choqué con la mesa. No, repetí. No hay cuarto. El mono no respondió. La luz del salón parpadeó una vez y se estabilizó. El silencio era tan absoluto que empecé a escuchar mi propia sangre. Me llevé la mano al pecho. El latido estaba acelerado. Irregular. 2 silencios. Un golpe.
No sonó en el aire. Sonó dentro. Sentí un impacto seco en el esternón, como si alguien hubiera dado una palmada con fuerza contra mi pecho desde el otro lado de la piel. Me doblé hacia adelante, jadeando. Cuando levanté la vista, vi la nueva marca aparecer lentamente, como tinta extendiéndose bajo papel mojado. 4. El número que no debía existir. El mono inclinó la cabeza por segunda vez desde que lo conocía. Y entonces comprendí lo que había hecho al romper el hilo. Había eliminado la advertencia. El conteo seguía. Solo que ya no se anunciaba. Pasé el resto del día sin sonido. Ningún clan. Ninguna señal externa. Pero cada cierto tiempo sentía el impacto interno. Siempre precedido por 2 pausas largas. Siempre en lugares distintos del cuerpo. 5. 6. No dolían como golpes. Dolían como cierres. Como si algo fuera apagando zonas, asegurándose de que quedaran bien selladas. Al anochecer, me miré en el espejo del baño. Mi reflejo ya no iba por delante. Iba sincronizado. Eso debería haberme tranquilizado. No lo hizo. Porque detrás de mí, pegado a mi sombra, estaba el mono. No completo. No sólido. Era la idea del mono. La postura. Los platillos sugeridos. El gesto aprendido. No, susurré. No te miro. El reflejo sonrió. Yo no. Salí del baño sin girarme y me senté en el suelo del pasillo. Me tapé los oídos, no para no escuchar, sino para no contar. Cerré los ojos con fuerza. Me concentré en respirar sin ritmo, sin patrón, intentando romper cualquier secuencia. 2 silencios. Nada. 2 silencios. Nada. Pensé que estaba funcionando. Y entonces sentí el peso. No sobre mí. Dentro. Como si alguien se hubiera sentado en mi pecho con cuidado, ajustando el equilibrio. Me faltó el aire. Me agarré a la alfombra con los dedos, intentando no perder el conocimiento. No me lleves, dije. No falto. La presión aumentó un poco. Ya faltas, respondió la voz, sin sonido. Falta lo que no suena. Entendí la trampa final. El mono no se llevaba cuerpos. Se llevaba momentos completos. Instantes que ya no volvían a ocurrir. Personas que seguían ahí, pero fuera de ritmo. Por eso nadie recordaba bien a los niños. Por eso los registros no cuadraban. Por eso los finales nunca se escribían. A medianoche, el conteo se detuvo. No porque hubiera terminado. Porque había llegado al punto exacto. Me levanté despacio y fui al salón. El mono estaba en el centro, sin sombra propia. Los platillos ya no eran metálicos. Eran solo la idea de 2 superficies a punto de tocarse. No aplaudas, dije. No lo hizo. Porque ya no hacía falta. El aplauso final no iba a sonar. Iba a ser el siguiente latido que no ocurriera. Y lo que pasó cuando el reloj marcó las 3:11 sin que nada sonara. Fue cuando supe si aún estaba dentro de mi vida o ya había pasado a contarme como ausencia. El reloj marcó las 3:11 y no ocurrió nada. No hubo sonido. No hubo impacto interno. No hubo marca nueva. Eso fue lo que me hizo llorar. Porque entendí que el conteo no se había detenido, se había completado. El mono estaba frente a mí. No exactamente sentado, no exactamente de pie. Estaba en esa postura imposible que solo existe cuando algo ha aprendido a ocupar un espacio sin necesitarlo. Los platillos ya no tenían borde ni peso. Eran 2 ideas a punto de tocarse. No, dije. No falto. La respuesta no fue una voz. Fue una corrección. El salón pareció reajustarse, como si alguien hubiera movido ligeramente los muebles sin tocarlos. El aire vibró una vez. Sentí un mareo leve, pasajero, como cuando te levantas demasiado rápido. Y entonces lo vi. En la mesa, donde antes había estado el mono, había una hoja de papel. No la había puesto yo. Era una lista. Nombres escritos a mano, con una letra infantil, torpe, irregular. Algunos estaban tachados. Otros no.
La lista terminaba con un espacio en blanco. Mi espacio. No vi mi nombre escrito. Eso fue peor que verlo, porque entendí que ya estaba asumido. Me acerqué al espejo del pasillo una última vez. Mi reflejo estaba sincronizado. Sonreí para comprobarlo. El reflejo sonrió conmigo. Parpadeé. Parpadeó. Normal. Demasiado normal. Pero cuando levanté la mano izquierda, noté algo que no encajaba. El latido. No lo sentía ahí. Me toqué la muñeca. Luego el cuello. Luego el pecho. El corazón latía, sí, pero no marcaba ritmo. Era como si alguien hubiera quitado el metrónomo y dejado solo el sonido residual. 2 silencios. Nada. El patrón había desaparecido. Y eso significaba que yo ya no estaba dentro del conteo. Me senté en el suelo, agotada. El mono ya no estaba en el salón. No se había ido. Simplemente, no era necesario. El hilo rojo seguía roto en el suelo, pero ahora parecía viejo, sin tensión, como un objeto cualquiera. Pasaron días. Luego semanas. Nadie volvió a preguntar por ruidos. Nadie habló de aplausos. Yo volví a trabajar, a salir, a hablar con gente. Todo parecía igual desde fuera. Desde dentro, algo había cambiado. Empecé a notar pequeños fallos. Gente que no me devolvía el saludo aunque me hubiera visto segundos antes. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba en una habitación, no por incomodidad, por olvido. Como si hubiera dejado de ocupar espacio completo. Una noche, una amiga me dijo algo que todavía me duele recordar. A veces, me dijo, hablas como si no estuvieras aquí del todo. No supe qué responder. Porque era verdad. Yo seguía respirando. Seguía moviéndome. Seguía existiendo. Pero no marcaba ritmo. Y entonces lo comprendí del todo. El mono no se lleva personas. Se lleva su turno. Te saca del conteo. Te deja vivir, pero fuera de secuencia. Por eso nadie recuerda bien a los niños del orfanato. Por eso los nombres se borran sin duelo. Por eso los finales no cierran. Porque hay vidas que siguen, sin aplauso final. Hace unos días, vi algo en una tienda de antigüedades. Un mono de juguete. Parecido, pero no igual. Tenía un hilo azul atado al cuello. No lo compré. No lo miré mucho tiempo. Pero cuando me alejaba, escuché un sonido suave, casi imperceptible. No fue clan. Fue el roce de 2 ideas a punto de tocarse. Si alguna vez tienes uno de esos juguetes en casa, si alguna vez escuchas un sonido que no llega a ser sonido, si alguna vez notas que el silencio empieza a medirte, no cuentes, no completes, no mires esperando el final. Y si quieres conocer la historia del reloj infantil que marcaba horas que no existían, el siguiente objeto que aprendió a contar sin números, ve al próximo vídeo que te dejo aquí. Porque algunos objetos no están malditos. Están enseñados a esperar. Y cuando dejan de hacer ruido, es porque ya han terminado contigo.